I'm I'm happy that you are patient and willing to be here with me, even though sometimes I don't understand. But when I do understand, it's wonderful. Sí, entonces estoy contento de que ustedes estén acá y me tengan paciencia y que cuando escucho y entiendo es muy bonito para mí, es maravilloso. I participate regularly in 3 other groups like this, and they're all, each one is different. Each one has their own ambience. Yeah. Participo regularmente en otros 3 grupos de meditación con koan como este. En cada grupo se da un koan diferente y cada koan da un ambiente diferente. And I appreciate all of the groups, but this group is very special for me. And I don't know if you all know how special you are to me and how special so many people through the years have been for me to come together like this in Oaxaca, even if it's through Zoom, to be together in silence and to explore our lives together with these koans. Entonces, de todos los grupos, este grupo para mí es especialmente algo muy especial para mí y no sé si ustedes saben, se dan cuenta de lo que significan ustedes y todo lo que ha significado las personas que han participado en Oaxaca en la meditación a través de los años. Yeah, really, it's just so great. It's so great when I can be here with you. I really mean it. Así que es muy bonito, muy padre poder estar con ustedes. Y lo digo Even when it kind of everything falls apart, we all fall in the well. It's great. Aun cuando todos nos caemos a un pozo, está bien. And I was thinking about our group and how I'm about to become 79 years old, and I don't know how long I'm going to live. And luckily, Virginia is still very young, a joven, la joven Virginia. Pues no sé, dice, porque yo tengo 79 años y no sé cuánto tiempo voy a vivir. Y Virginia tampoco es tan joven. But I was asking myself, and I wasn't worrying about it, but I was asking myself, what if Virginia and I went off for a drive in the car and there was an accident and we were both killed? Would you still meet? Would this group still continue? Would you want it to continue? Pues me he preguntado cosas, por ejemplo, si Virginia y yo tenemos un accidente y nos morimos, me he preguntado si ustedes seguirían meditando, seguirían juntándose. And if it doesn't continue, that's okay. I mean, nothing does, right? But if it does continue, that's okay too. And that, for me, would be a wonderful thing. Así que si no siguieran, está bien, y si siguieran también, y si pudieran seguir, para mí sería algo maravilloso. Yeah. And I wonder how that could happen, because you can't just decide to keep going with a group like this. I don't know if you know, for example, that Virginia and I work regularly with a teacher, and we go to a lot of sessions like this.
Sí, no sé cómo funcionaría, no sé si saben que Virginia y yo trabajamos aparte con maestros y vamos a sesiones como esta con otros maestros. Yeah, because really um, to be able to facilitate a group like this, particularly where we are working with koans, it is important to have a lot of experience, to do a lot of koans, and to be very clear that you are not here to fix anybody. Entonces sí es importante que cuando trabajamos, ay, ya se me fue lo que dijo, trabajamos con eh, Muchos koans y sesiones, ajá. ajá. Pero que sí necesitamos experiencia para poder facilitar un grupo de koan y no no es tan fácil, se necesita conocer mucho a muchos koans para hacerlo. So I'm curious about where in this group that possibility of continuing might be. Y por eso tengo la curiosidad si en este grupo se pudiera continuar, ¿cómo sería la posibilidad? So we're talking today about how does the universe function, but right now we're talking about how does Oaxaca Zen function. Estamos hablando de cómo funciona el universo, estamos hablando de cómo funciona el grupo de Oaxaca Zen. Well, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Yeah. Yeah. Um, I know. We last time, I think it was Christina mentioned last time that do we don't know anything about how the universe functions. We don't. What do we know? What do we know? Sí, la vez pasada fue Cristina la que compartió, que dijo, bueno, nosotros no sabemos nada, nada del universo, ¿qué sabemos? Yeah, and that seems true to me. That seems true to me. Yes. Y eso lo siento como una verdad, sí. And at the same time, I see, I hear, I feel the universe showing me how it functions all the time. Pero al mismo tiempo yo veo y yo siento y yo escucho al universo diciéndome cómo funciona todo el tiempo. For example, I often have a pain in this shoulder, and if I stretch my arm like this, it relieves the pain. Por ejemplo, muchas veces siento un dolor en ese hombro y si yo estiro como lo hizo, entonces siento un alivio en ese hombro. So it's like, oh, that's how the universe functions. Oh. Así es como funciona el universo. Yeah. So I've been noticing some other things about how the universe functions. I I've been noticing. Last time Guy talked about humor and how he thinks the universe functions a lot with humor. Sí, he pensado mucho la vez pasada Guy Sí. compartió que el universo funcionaba desde el humor y esto, he pensado en esto. Yeah, yeah, and he also mentioned synchronicity. And a few days later, I was in a session like this
where the talk the teacher gave and the conversation was about humor. And a reading we had been asked to do was about, it was actually by a famous Jesuit priest about the importance of humor to the sacred. Ujú. Entonces, Guy habló la vez pasada acerca de la sincronicidad y unos días después yo estuve en un grupo y el maestro habló de la importancia del humor y recomendó un libro de un maestro jesuita que precisamente habla de la importancia del humor para acceder a lo sagrado. And I was noticing how, you know, sometimes I guess funny things happen, but I don't laugh. And some people have sometimes said to me, Dee, you're so serious. Sometimes you're so intense. Entonces, a veces me doy cuenta que sucede algo humorístico, chistoso y que yo no me río. Lighten Y, up, Dee. y algunas personas me han dicho que porque que yo soy muy serio, muy intenso. ¿Cómo se dice lighten up? Lighten up, Dee. Alégrate. Alégrate, alégrate, Dee. Alégrate, Dee. Yeah, yeah. Yeah, it's un poco diferente en inglés. Happiness, happy, and lighten up. But yeah, no, it's not that important. Yeah. Um, yeah. So I was remembering many years, I think 20 years ago, when we were meeting, when we first were starting the meditation group, we were meeting at in the little basement room at Casa del Angel in central Oaxaca, and we would meet in the early mornings too, not just in like this, but in the early mornings. Sí, recuerdo que hace unos 20 años, cuando recién empezamos con estas meditaciones en el sótano del centro de yoga que teníamos en el Consati, nos juntábamos en las mañanas a meditar, también meditábamos en la tarde los miércoles, pero también a las 7:30 de la mañana. And for a while, early in the morning while we were meditating, there was a class on the other side of the building that was really loud, and one of the things they did was it was their practice to laugh and laugh and laugh and laugh and more and more and more. Y por un tiempo, cuando estábamos haciendo estas meditaciones, hubo un curso en el salón de yoga que estaba ahí cerca y se oía que se reía la gente, era como un taller de estos para sacar la risa y ahí estaban riendo. And this was not okay with me. Y eso no me gustaba. I remember sometimes in the meditation sitting there and getting very angry. I thought, this is not the way it should be. I remember feeling jealous because there were many more people going into that class where they laughed and cried all the time. And we had just a few of us in this dark little room in the basement. Entonces, me acuerdo que me enojaba, me decía esto no debe de ser así, esto no puede ser así. Y además en el fondo también me daba envidia, celos, porque pues ese grupo estaba lleno de gente y nosotros éramos un puñado metido en el sótano ahí oscuro. Yeah. So I'm happy that eventually I learned to laugh more and to not be bothered when people are laughing or crying while I'm trying to be quiet. Así que estoy contento de que con el tiempo ya aprendí a estar bien cuando la gente está riendo o está llorando. And I've been particularly, the last week I've really been particularly noticing why I don't respond with laughter when something pretty funny is happening.
And what I noticed is that when I'm not, it's that I'm not available in that moment. I'm not really available to what's happening. Entonces, últimamente me he preguntado por qué no respondo con risa cuando algo realmente chistoso, humorístico pasa. Y lo que me doy cuenta es que no estoy disponible, no estoy abierto, disponible en ese momento. And really the same also with grief, that sometimes somebody will be really, really sad and maybe they are crying and I'm not, I don't really feel what they're feeling. And then I notice, oh, I'm not really available. Y lo mismo me pasa con el dolor, con cuando alguien otro está sufriendo y no conecto con lo que le está pasando y me pregunto, entonces me doy cuenta que no estoy realmente abierto, disponible en ese momento. And then, of course, I also notice that when I am available, I laugh a lot. And actually, I cry a lot too. Y también me doy cuenta que cuando estoy disponible al momento me río mucho y también lloro mucho. And all I have to do is be available. Y lo único que tengo que estar es estar aquí, dispuesto, disponible. Right. And, and I understand that, we all have different personality types, and some of us naturally, some of us are naturally more serious, some of us are naturally more funny. That's fine. And I would not want anyone to try to become more funny or someone else to try to become more serious. That's not what I'm talking about. Y también reconozco que hay diferentes tipos de personalidad y hay gente que es más chistosa, que ríe más fácil y otra gente es más seria. Y no estoy hablando de que tengamos que cambiar y ser de otra manera, no es de eso lo que yo estoy hablando. Yeah. So for me, it's not about changing myself, improving myself, trying to. It's just about being available. Because when I'm available, I already laugh, I already cry. Ujú. Entonces, para mí se trata no de querer cambiar, de querer ser diferente. El asunto es estar disponible en el momento, abierto en el momento. Y ahí reiré a lo que hay, o sea, respondiendo al momento. Es suficiente, Yeah, and exactly when I'm available to the moment, then this response comes. It might be a simple little thing, but the response comes, and the response is, it's like, I want to say it's appropriate for the moment. Claro, cuando estoy disponible, entonces surge la respuesta que es justamente la respuesta apropiada al momento, cuando estoy disponible. And what I'm saying about humor, laughter, and grief, I also notice about silence and stillness and tranquility. Y lo que estoy diciendo acerca del humor, de la risa, del dolor, también se aplica para la quietud, para el silencio. So when I'm here and available, I'm available to this stillness and tranquility and silence that's here available to me. Claro. Y cuando estoy disponible a este silencio, a esta tranquilidad, a esta quietud, ellos están abiertos a mí también, están disponibles para mí.
as I've been sitting with this koan, how does the universe work? Also, I noticed that there was another koan that kept coming and like knocking me in the head, like, look at me too. Mientras estaba trabajando con este koan, cómo funciona el universo, vino a mí otro koan que me estaba dando como golpecitos en la cabeza, como pidiéndome que lo mirara. It's a koan that we've done here sometime in the past, and it's a little conversation between two guys. Es un koan que ya hemos visto en el pasado y es una pequeña conversación entre dos personas. Yeah, and one of them says, you know, the great being of compassion and love has 1,000 hands and eyes. How does she use all that? How does all that function? Uno le pregunta al otro la gran divinidad, dijo, de la compasión. And mercy, compassion and mercy, yes. Claro, Yeah. como la divinidad de compasión y El perdón, amor. amor. Tiene 1,000 brazos. 1,000 brazos y ojos. Y mil ojos. ¿Cómo le hace? ¿Cómo ella puede funcionar con todos de ellos? ¿Cómo funciona con todos los brazos? The other guy, the friend, says, "Oh, it's like reaching behind you for a pillow in the night." Y el otro simplemente le contesta, es como cuando estás dormido en la noche y quieres con tu mano alcanzar el cojín que está ahí atrás. And the first guy says, he smiles and he says, "Oh, yes, I understand." Así que el primero le dice, sí, entiendo. So the other guy says, "Oh, what do you understand?" Entonces el otro le dice, pero ¿qué es lo que tú entiendes? And he says, all over the body, hands and eyes. Entonces le dice, entiendo que está por todo el cuerpo, las manos y los ojos. And then the other guy says, well, I think you've understood about 80% of it. Entonces el otro le dice, bueno, yo creo que entendiste alrededor del 80% de eso. And so the other guy says, well, how would you say it? Entonces le dice, bueno, entonces ¿tú qué dirías? And he says, all throughout the body, hands and eyes. Entonces el otro le dijo, todo a través del cuerpo, a través del cuerpo. Yes, no solamente en la superficie, pero a través todo el cuerpo. Manos y ojos. Y todo el universo. Todo el universo. Disponible. So, me pregunto, ¿estoy disponible? ¿Estoy disponible a los manos y los ojos? ¿Ya? Es una pregunta que me interesa mucho. Yeah. Okay, lo siento. Thank you for listening to my long confession about how serious I am and for listening to me talk so much today. What do you have to say? Gracias por escuchar a mi larga confesión sobre lo serio que soy y a ver si comparten qué tienen que decir ustedes del universo o de lo que quieran. Franco, porque se va a ir Franco más. Ay, qué rápido.
Eh, bueno, yo lo que iba a comentar de que, o sea, sí, también sí me he preguntado las mismas preguntas que se hace Di, ¿qué pasaría si Casa del Ángel se cerrara? Si Di se muere, si Virginia jubila o se muere, eh, ya todo se cerraría. Sí me lo pregunto y se lo he comentado también aquí a Vicky, así como que, bueno, pues ya se cierra y chinga su madre, ¿no? Por así decirlo, pero yo lo pienso, yo. Ajá. Y que realmente, bueno, pues sí me sale como el enojo, ¿no? Porque realmente me ha tocado pacientes, ajá, de que valoran lo que uno hace como Ujú, trabajo ujú. y siempre hago como un trato así como, ven, tú vas para la sesión, sí, yo te aviso y todo, y después ya te dejan de llamar, ¿no? Después de, Claro. Después desaparecen, ¿no? Los pacientes. Entonces también me pregunto, bueno, Oaxaca, la Casa del Ángel, no es un lugar para lucrar, cuando se está yendo bien empieza el bloqueo, ajá. Entonces como, ¿por dónde vas? Y también jamás me voy a olvidar una vez que estaba en el DF, estaba ahí tomando un curso y me siento en la banqueta y una señora me pregunta que de dónde estaba yo viviendo. Y yo le digo, no, yo vivo en Oaxaca. Hace como, ese tanto era como 8 años. Y me dice, ¿Oaxaca? ¿Qué haces en Oaxaca? Feo, Oaxaca. Y yo, no, señor, hace muy bonito Oaxaca. El folclore, la cultura y todo. Me decían, no, la piña para acá, la piña para allá, la piña para acá y la piña para acá. O sea, una cosa de odio hacia los oaxaqueños y también eso me pregunto, digo, bueno, hay otros estados que también he ido a conocer y realmente digo, aquí las cosas funcionan, ¿no? las cosas que, Funcionan. funcionan. Ajá, sí, 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 ok, ya, ya. Claro, y es como un poco esta disyuntiva interna que tengo en que sí, en que me quedo, en que me voy. Ahora justamente el próxima semana voy a estar en Chile un mes con mi familia, un poco de paseo, yo tenía todo un plan, mi papá está un poco enfermo, entonces para hacer el paro con mi hermana, yo le dije voy a llevarlo yo al doctor, porque él es como antidoctor, y bueno, entonces también me pregunto, bueno, si tampoco me estoy haciendo rico allá, pues también puedo probar aquí, ¿no? En Chile. En Chile. Mm. Ajá. Total, estamos todos conectados, me puedo conectar al Zoom con las meditaciones, el universo me da más opciones, ¿no? Van a ser otros pacientes, otros disgustos, ajá, otros agradecimientos. Entonces, es todo un tema, pero también lo que me doy cuenta y lo que me sirvió de que ya me relaje, aunque no lo parezca, eh, esta cosa tan planeada no me funcionó. ¿De qué cosa? Planeado de ir Sí, sí, a sí, 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 Chile, sí. Ya, con ya. tal día voy a partir al sur, con tal día voy a ir a ver una montaña, un lago, ir a ver a mis amistades. O sea, realmente con lo de mi papá me surgió como Ujú, eh, un desajuste ujú. que ahora, como tú estás diciendo, hay que estar disponible. Ujú. Disponible a las circunstancias, a lo que hay, ¿no? Y eso solamente que, o sea, como que quería compartir.
Muy Pero sí, bien. Lo que me dice fijé. es la verdad. Es que, por ejemplo, sí, tenemos que hacer los planes. Sí, Para regresar a Oaxaca tengo que planear cuándo voy a comprar los boletos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, entendí que quiero mantenerme disponible para los cambios que van a pasar en mis planes. Por ejemplo, hasta ayer tenía boletos para viajar a Oaxaca este fin de semana, pero no puedo porque de repente hay algo médico que es importante que me quedo aquí por quizá, no sé, 15 días más y estar disponible. Como dice, es muy buena historia, Franco, lo Sí, que sí, o dice. sea, es eso y esas preguntas, las tres primeras preguntas de Casa del Ángel, de Oaxaca, todo eso sí me lo he preguntado una y otra mil veces. También digo, ¿qué pasa si ya dice muere, Virginia se muere? ya, pues ¿Dónde por lo voy? menos me voy a chingar. Todavía no me muero. Bueno, estoy pensando, bueno, voy a tener que aprender inglés full para poder meterme a Oaxaca Zen de allá, no sé, ¿no? Sí, 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 ya. Zen de Ya, Estados Unidos, de ahí gracias. donde, Ya, ¿no? gracias, Franco. Gracias. Bueno, ya me tengo que ir, me está esperando un paciente. Ok, Y ok, nos llegó, y vemos. llegó. Nos vemos. Ya, ya. Y también, es importante, um, uh, la idea es estar disponible. Y, es posible utilizar el humor, por ejemplo, el reír, por ejemplo, para evitar, evitar algo. Conozco a una persona que no importa, todas las cosas que ocurren, el rey. Todo es chistoso, ¿ya? Incluso una situación muy seria, una situación muy triste. Y también es posible utilizar el dolor para bloquear, para evitar el amor. Pero lo más fácil, sin esfuerzo, es simplemente estar disponible. Ya. Es mi experiencia. Ok, ¿algo más? Por favor. Pues poquito tiempo. Tere, Tere. Hola, Tere. Hola, hola. Sí, pues nada más quería comentar que cuando vi lo que habías escrito y lo que dices ahora del humor, creo es como una pregunta tan seria como cómo funciona el universo. Este, Nuestra percepción como más normal es muy serio, es muy abstracto, es muy grande, ¿no? Entonces, todo esto de buscar como los koans muchas veces nos invitan a explorar lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de humor? ¿Qué es lo chiquito, ¿no? ¿Qué es como lo más concreto? Entonces, eso, cuando estaba aquí, vi el cuadro de Vicky, del Chapulín, sí, el Chapulín chiquito, Ajá, ajá. como en el Chapulín y en los pastos podemos ver un universo, ¿no? Y es algo muy íntimo y muy fino, ¿no? Sí, sí, es como una bonita invitación, pero a la vez también sé que dice el koan, ¿no? Si es difícil, es fácil, no, es ninguno de los dos. Entonces, también, pues no es ni chistoso ni es serio, sino que es Ya, esto que ya. decía, Ya, era gracias. Ya. Gracias, Tere. osado. Ya, Sí, ya. Y como siempre,
cada koan es sobre siempre la persona individual y al mismo tiempo sobre el vasto. No son dos cosas en realidad, pero cada koan es sobre mí y también es sobre el vasto. Es sobre los insectos en la pintura de Virginia, es sobre los sentimientos que sentimos exactamente justo ahora en este momento. ¿Ya? Sí. Ujú. Ok, un poquito Bueno. más. Ajá. Ah, ¿Hay alguien en Zoom que quiere compartir algo? Puedo ver aquí en este momento que creo que solo está una persona, a excepción de Virginia y yo, que ha estado aquí todo el tiempo, casi todos los 20 años, y es la señora iPad. Es Lisette. Todos los años. Ya. Quizá hay otros, pero en este momento no recuerdo. bueno. Ya. Ajá. Ah, ah, Sí, gracias. Sí, sí, cuando hablaban de lo de la meditación en el sótano, también recordé cuando meditaba acá arriba en la casa donde cambiaron Casa del Ángel y era un lugar chiquito también y creo que daba Esteban y ahí estábamos tratando de sobrevivir porque nada más éramos él y yo Jerónimo. y Jerónimo. Y entonces pasaba la meditación y empezaban el atardecer, la cantidad de moscos era insoportable. Entonces ahorita que estaba yo en la meditación, no sé por qué un mosco empezó en mi oreja y empecé a sentir esto de los monos y empecé a sentir como los monos, ¿no? Como comezón en la nariz, o sea, así, ¿no? Pero me recordó eso que dices, ¿no? A través de los años, y pues aquí he estado. Gracias. Sí, ya. Y recuerdo que también de vez en cuando fue una gata que urinó en el sótano también, de vez en cuando. Sí, Fue perfecto, fue sí. perfecto. Y iba mi hija, se quedaba afuera con su loro. Cuando iba a meditación, entonces el loro no hacía ruido, porque mi hija le decía que no podía hacer ruido. Ya. Y los dos La no gata, hacían la ruido. gata. Ya. Gracias. Ok, Virginia, ¿quieres decir algo o no? No, ya, lo que pasa es que hoy sí me tengo que ir, ya es la Ok, hora. tiene otra sesión, ¿ya? Ok. Sí, la próxima sesión, Ok, muy bien. Ok, nos vemos y la semana próxima Virginia llega con nuevo koan, ¿verdad? Sí, y gusto en verte, Gelsin y Uria, que no los había visto. Ya sí. Gracias, Uria, gracias. ¿fue bien Igualmente. en Europa? ¿Tu viaje a Europa fue bien? Muy bien, muy bien. Ok, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.